Vamos a continuar, estamos un poquito cortos con el tiempo. Tenemos dos pláticas muy interesantes. El doctor Gilberto Vázquez de Anda, que no requiere presentación, es una gente que ha estado trabajando arduamente durante varios periodos de mesas directivas, en particular en esta, y creo que es una gente que nos va a dar unas dos charlas muy interesantes. Yo quisiera, Gilberto, que pasaras, por favor, adelante. Gracias, buenos días a todos ustedes. Espero que la hayan pasado mejor que yo, así que después del cóctel de anoche. Lo digo porque yo me fui a guardia y entonces ustedes se quedaron disfrutando de la velada, así que yo creo que estuvo mejor que mi velada. Bien, vamos a presentar algo que es un tema para mí muy familiar y que me encanta, que es en reclutamiento pulmonar y en busca de la maniobra perfecta. Eso es algo que bueno, hasta que me dieron ese tema, realmente Asislo fue muy amable en programarla con ese título. Y bueno, algo que con respecto a la historia de esto, del reclutamiento, es que a nosotros nos tocó hace unos 15, 16 años empezar con este procedimiento, la terapia intensiva, cuando todavía no era una moda o era una situación regular en el manejo de la ventilación mecánica. Así que hablar de reclutamiento era completamente desconocido, y manejar presiones elevadas para abrir el pulmón y mantener niveles de PIP altos para mantenerlo abierto era realmente inusual. Yo creo que ahora todos ustedes en sus terapias intensivas es una maniobra habitual. No un concepto como lo voy a definir, pero sí ustedes están familiarizados con la maniobra. Y aquí es donde yo voy a entrar con el concepto de pulmón abierto o de apertura pulmonar y mantener el pulmón abierto, que describió el doctor Lachman hace ya más de, ¿qué serán? 20 años fácil o 25 años, en donde él describe o él recomienda que hay que expandir el pulmón, reclutar el pulmón con altas presiones inspiratorias, mantener el pulmón abierto con niveles de PIP lo suficientemente arriba por las presiones de cierre y mantener un óptimo intercambio de gases en la presión con bajas presiones diferenciales, lo más bajo posible, manteniendo una estabilidad hemodinámica. Esta es una contribución bastante actual y vigente a pesar del tiempo en relación a cómo debe hacerse este procedimiento de apertura y el concepto cuyos objetivos son expandir las unidades pulmonares colapsadas, preservar el componente activo de surfactante y prevenir el colapso alveolar de las unidades durante la expiración. Todo este componente sigue siendo hasta el momento válido para cuando queremos hacer este concepto. El pulmón abierto es, como su nombre es, un concepto en el cual nosotros vamos a mantener de alguna manera el intercambio gaseoso de un modo fisiológico en pulmones que se encuentran con daño pulmonar o con problemas en estabilidad alveolar que nos van a promover el colapso y por lo tanto la hipoxemia. El doctor Lachman define que un pulmón abierto es aquel que nos va a mantener un óptimo intercambio de gases con menos del 10% de cortocircuitos intrapulmonares, a nivel del mar una PaO2 mayor de 450 milímetros de mercurio, respirando oxígeno al 100%. O algo más simple, una saturación arterial de oxígeno alrededor del 95%, respirando aire ambiente. No hay duda que en todos nosotros en este momento nuestros pulmones se encuentran abiertos, funcionales, y ese es el mejor comparativo. El pulmón colapsado o cerrado es el que nos da toda esta gama de la gama de insuficiencia respiratoria y más el proceso inflamatorio que está sufriendo el pulmón por la enfermedad aguda, pues lo caracteriza como el pulmón de lesión pulmonar aguda o de insuficiencia respiratoria aguda, en donde predominan los infiltrados, la hipoxemia refractaria a tratamiento, el aumento de los cortocircuitos, la disminución de la compliance, toda esa gama que ya conocemos. Pero para estos fines de la charla vemos entonces que nuestra área que queda de intercambio es prácticamente la que estamos señalando, en donde estas áreas, a pesar de que están bien ventiladas, están pobremente perfundidas y nuestra área de mayor perfusión se encuentra prácticamente colapsada. Entonces, de esta manera se produce la hipoxemia. Nosotros como clínicos siempre hemos estado persiguiendo adecuados niveles de gases, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono,
y lo único que hacemos es de alguna manera enriquecer la mezcla de aire para mejorar la presión alveolar de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno, y de esta manera promover el incremento en la presión arterial de oxígeno y la saturación, mejorando la oxigenación. Es una manera, pero esta prácticamente no recluta, obviamente, únicamente enriquece el gas alveolar. En cambio, bueno, pues, y no solo eso, sino esta diapositiva, el hecho de que esté aireado no necesariamente va a significar que vaya a participar en el intercambio de gases, y eso vamos a mencionarlo más adelante, que hay que tener cuidado. Esta ley de Laplace tiene como 12 años que la menciono en todas mis pláticas, pero ¿qué quieren? Pues es una ley, esa no va a cambiar, y siempre responde de la misma manera. Esta ley sí es muy esquemática para el funcionamiento del pulmón y siempre funciona, incluyendo, o sea, funciona con globos, con pompas de jabón, con lo que es y con los pulmones, y los pulmones de ratas, de conejos, de cerditos, siempre responde de la misma manera ante un modelo de deficiencia de surfactante. Aquí tenemos entonces el volumen, la presión y la presión, los cambios que se van a suscitar en el área alveolar, y en un alveolo sano, una vez que alcanza su punto de apertura, se va a expandir, pero esta característica, esta caída de presión en el llenado, nos va a permitir de alguna manera retroceder las presiones una vez que el alveolo se encuentra abierto. Durante la expiración, la estabilidad alveolar la va a promover el sistema de surfactante, lo cual va a mantener el alveolo expandido. No así el pulmón, el alveolo que se encuentra deficiente de surfactante, que para empezar vamos a requerir mayores presiones. Es por eso que nosotros, para cambiar el estado del pulmón de colapsado a reexpandido, necesitamos aplicar o infringir una presión mucho mayor para alcanzar este punto de apertura. Pero no necesariamente tenemos que mantenerlo en esas presiones, ya que la presión dentro del sistema cae, y eso es lo que nos va a permitir siempre regresar o retornar a niveles seguros de presión. Este es el ejemplo, esta es la misma curva, pero esquematizado en un solo alveolo. Aquí está nuestro punto de apertura. Vean ustedes que en este punto se va a llenar de gas y en el sistema va a caer la presión. De esta manera yo voy a poder, una vez alcanzado mi punto máximo de reclutamiento, voy a poder disminuir estas presiones hasta el punto en que encuentre el punto de colapso, es decir, cuando alcance la inestabilidad del alveolo y éste se colapse. En la clínica esto es de las cosas que también podemos identificar muy bien. Ahora, hay aquí algunas situaciones de concepto que continuamente en el pase de visita es comúnmente llevado al caso, que es el hecho de que si el PIP recluta o qué es lo que recluta. Incluso tiene que ver con las maniobras. Nosotros podemos ver que el volumen corriente que aplicamos y que eleva una presión inspiratoria, una presión meseta, es un volumen que va a estar reclutando. Pero durante la expiración, al no tener una presión de soporte, se va a volver a colapsar o se va a perder el tejido. Este es un estudio muy clásico del doctor Gattinoni y de sus primeros estudios con tomografía. Vean ustedes que al ir incrementando la presión inspiratoria, esto es presión inspiratoria, ciclado inspiratorio, vamos a ir ganando tejido, vamos a ir reclutando tejido, eso no hay duda. Pero al no tener el PIP, este tejido durante la expiración se va a perder. Si empezamos a aplicar 5 centímetros de PIP, vamos a ganar tejido reclutado. Vean ustedes, al ir aplicándolo, entonces, y nuestro volumen va a estar nuestro volumen y nuestro tejido aireado va a ser mayor. De esta manera, el tejido que nosotros reclutamos lo vamos a mantener abierto aplicando estos niveles de PIP. El PIP no recluta, el PIP mantiene abiertas las unidades, manteniendo la estabilidad alveolar a modo de férula en sustitución del sistema de surfactante. También, bueno, es un estudio de Pelosi, también una diapositiva del doctor Pelosi que me la pasó en alguna ocasión, y en la que vemos la distribución del reclutamiento en azul, el reclutamiento, las presiones de reclutamiento, y en rojo, durante la deflación, las presiones prácticamente de colapso. Aquí esto es la histéresis, la que estamos observando prácticamente, la línea de desplazamiento de presión y volumen sigue un camino diferente durante la expiración, eso es la histéresis. Pero lo que aquí vale la pena mencionar
es que nunca vamos a alcanzar la totalidad de alvéolos que se van a abrir. O sea, nunca vamos a lograr la apertura total de unidades, sino que vamos a aplicar el reclutamiento en una gran mayoría y vamos a mantener abierto ese pulmón o mantenerlo estable en su mayoría. Esto tiene colación porque nosotros siempre queremos ver grandes cambios durante la maniobra de reclutamiento y es una situación en la que puede exponer al pulmón a riesgos o a peligros de sobredistensión e incluso mayor daño por el procedimiento de reclutamiento. En esta gráfica nosotros podemos ver claramente las relaciones que hay entre la presión arterial de oxígeno, la compliance dinámica, los cambios en la tomografía en relación a tejido y los cortocircuitos intrapulmonares. Esta es la maniobra de reclutamiento en donde tenemos ganancia de volumen, ganancia de presión arterial de oxígeno, caída de cortocircuitos, ¿sí? y definitivamente mayor tejido reclutado por tomografía. A medida que nosotros vamos perdiendo o vamos disminuyendo la presión en el sistema, esto va a ir generando un colapso, incrementando los cortocircuitos, obviamente por una caída o cierre de unidades, que va a repercutir también en la presión arterial de oxígeno. Y aquí el punto más interesante es que la compliance. Algo que siempre ha sido una situación de monitoreo interesante es que la compliance en el ventilador no nos ayuda mucho para el reclutamiento, dado que una vez que nosotros hemos logrado el reclutamiento total, nuestra compliance ya se pierde definitivamente y una vez que vamos de regreso no lo podemos estar midiendo, dado que ya no va a correlacionar, vamos a tener excelente compliance y nuestro pulmón va a aparentar estar sano, pero en realidad sigue estando enfermo. Lo que tenemos que encontrar es el punto de equilibrio entre una presión arterial de oxígeno y la máxima compliance que le llaman. Ese sería nuestro mejor punto hasta ahorita de reclutamiento y lo que sería mantenerle en este punto abierto y también tratando de mantener el máximo de oxigenación con lo menos de repercusión hemodinámica. Esta es la maniobra descrita por el doctor Lachman y que después también fue ya publicada por el doctor Suárez Zipman de España, en donde vemos que esta es la presión de la vía aérea en el tiempo, que también es importante, la relación tiempo y presión van a seguir reclutando, va a seguir existiendo un reclutamiento sobre el tiempo, pero de manera activa nosotros vamos a incrementar las presiones, las presiones inspiratorias y el PIP a la vez para ir manteniendo las unidades que se vayan reclutando, las vamos a ir manteniendo abiertas. Aquí estas verticales, lo que nosotros vamos a hacer es irlo haciendo paulatinamente. Ustedes no pueden ir en un solo golpe, incrementar el PIP a 30 centímetros y poner 20 de presión inspiratoria, porque lo que van a provocar es un cambio violento durante la maniobra por el volumen de ciclado que ustedes van a meter. Si nosotros empezamos con un volumen de ciclado bajo, este volumen de ciclado va a ir reclutando y a medida que vaya incrementando la presión inspiratoria y abriendo unidades, el PIP lo va a ir sosteniendo. De hecho, lo observable es que en un momento dado, cuando se abre el pulmón, en presión control, nosotros vamos a observar un incremento importante del volumen corriente. Esto es porque ya se abrió. Ya hubo ese cambio, se incrementa el volumen intrapulmonar, caen las presiones y entonces sabemos que ya ha cambiado. Y lo mismo, hay una mejoría en la saturación y en la presión arterial de oxígeno. Es simple buscar el punto de retorno, tenemos que regresar las presiones hasta el punto en que vuelva a caer la saturación arterial de oxígeno o la presión arterial de oxígeno o se vuelva a colapsar o vuelvan a regresar los volúmenes corrientes pequeños. Entonces, esto es el concepto. Aquí tenemos las presiones, vamos incrementando la presión hasta el punto de apertura máxima y vamos a ir regresando por pasos el nivel de PIP para ir manteniendo abierto. Vean ustedes que en esta figura el volumen no va a cambiar sustancialmente. Eso es nuestra mejor señal de que sigue abierto el pulmón. Al no haber cambios en el volumen, con la disminución del nivel de PIP, nos está hablando de que el pulmón se encuentra expandido. Hasta el punto en que encontramos el punto de cierre que vamos a perder la mayor cantidad de volumen y obviamente se va a representar como hipoxemia, de saturación. También tenemos aquí los cambios, esta es otra diapositiva, en la cual se muestra cómo va viendo los cambios en la tomografía de acuerdo al incremento de presión en un modelo animal de insuficiencia respiratoria y cómo se alcanza el reclutamiento total a altas presiones y siguiendo la histéresis en la deflación
sigue un camino diferente que a menores presiones mantiene igual, o sea, los mismos volúmenes pulmonares. Esto es lo que nosotros, de alguna manera, la cabecera del enfermo tenemos que o pretendemos alcanzar. Nosotros tenemos que ventilar con presiones mesetas menor de 30 centímetros de agua, y créanmelo, solamente en un pulmón con insuficiencia respiratoria, de las pocas maneras de lograrlo es a través de la maniobra de reclutamiento. Esta maniobra entonces nos va a permitir mantener presiones por debajo de 30 mesetas y niveles altos de PIP. Aquí también el concepto dice que tenemos que manejar altos volúmenes pulmonares para restaurar la capacidad funcional residual que está abatida en el pulmón deficiente, el pulmón con insuficiencia respiratoria. Estos volúmenes nos van a permitir el intercambio de gases, pero tenemos que tener la precaución de que estos volúmenes no sea atrapamiento de aire que no participe en el intercambio de gases. Entonces estaríamos sobredistendiendo el pulmón. Esto es una maniobra, también es en una serie de pacientes en trauma, en el cual se hace la maniobra de reclutamiento. Vean ustedes, de acuerdo a lo recomendado, se busca el nivel de apertura, se hace la apertura, los cambios en la presión arterial, la PAFI, la presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno. Vean ustedes, se alcanza el punto máximo de apertura, ya esto es en un grupo de pacientes, se va disminuyendo el PIP a lo que le llaman la maniobra de decremental PIP o de decremento del nivel de PIP, que también es de las mejores. Nosotros, de esta manera, nosotros vamos a ir subiendo lentamente la presión hasta alcanzar el punto de apertura y ir decreciendo los niveles también lentamente. Los cambios en la oxigenación son evidentes una vez que se alcanza el máximo y después se mantiene de alguna manera estable con niveles de apertura pulmonar sobre el tiempo. La presión arterial de CO2 se mantiene también en niveles sobre el tiempo, en niveles normales. Y esto es el mejor ejemplo de participación de todas las unidades en el intercambio de gases. Esto es el reclutamiento. Mantener abierto el pulmón es mantenerlo con este concepto, con esta ganancia de volumen pulmonar y de funcionalidad en unidades que estaban colapsadas durante el tiempo, que va a permitir en todo el tiempo estar mejorando el intercambio de gases. Mantener el pulmón abierto también va a ser en tenerlo en medidas de protección pulmonar, presiones meseta bajas, por debajo de 30, bajos volúmenes pulmonares, altos niveles de PIP y estabilidad hemodinámica. Situaciones que son primordiales, y en este estudio también se encontró que había estabilidad hemodinámica en los pacientes durante el tiempo. Se han hecho metaanálisis en relación a lo de egreso, en relación a los modos o la estrategia de ventilación en grupos o en trabajos de investigación en grupos de pacientes que han estado con insuficiencia respiratoria. Vean ustedes que en este trabajo de Puttensen y colaboradores en el Annals of Internal Medicine hace 2 años, ellos se metieron todos los trabajos y lo que observaron fue que utilizar volúmenes corrientes bajos durante el ciclado disminuye la mortalidad. Así que es lo que tenemos que promover, y utilizar niveles altos o bajos de PIP es un tanto indiferente, aunque yo me voy más hacia los niveles altos, para mantener este pulmón abierto. Y el PIP sí se ha demostrado que es útil para tratar la hipoxemia grave. Yo creo que todos ustedes en su terapia intensiva, cuando ven un paciente seriamente o severamente hipoxémico, ustedes hacen maniobras de reclutamiento. Bien, el problema aquí, cualquiera que esté en contra de las maniobras de reclutamiento, que puede haber muchos, dice que no ha mejorado la sobrevida en los pacientes en los que se ha reclutado, cosa que es cierto. No ha habido en ninguno de los estudios en donde se ha comparado maniobras de reclutamiento con técnica convencional sin reclutamiento, los pacientes les va igual. Sin embargo, en estos estudios hay una peculiaridad en que los pacientes que fueron manejados con la estrategia de pulmón abierto, es el estudio del doctor Stewart, del grupo del doctor Meade y Stewart, vieron que los pacientes tenían menos muertes secundarias a hipoxemia refractaria o a barotrauma, y también tenían menos uso de estrategias o terapias de reemplazo o terapias de rescate. Curiosamente, en el mismo número, en el mismo año, el doctor en el grupo de Italia utilizaron este estudio en donde se observa que también en maniobra de reclutamiento, que le llamaron una estrategia de reclutamiento incrementado o progresivo,
se observó que los pacientes, la mortalidad era la misma en ambos grupos, pero se observó que los pacientes que tenían reclutamiento tenían más días libres de ventilador, menos repercusión orgánica, más días de falla cardiovascular, menos días, bueno, este resultó indiferente prácticamente, pero lo que sí, menos falla orgánica y menos días de ventilador. Y aquí también, curiosamente, los pacientes que estuvieron con reclutamiento requirieron de menos estrategias para rescate, de medidas de rescate, como era alta frecuencia o óxido nítrico, en fin. En los beneficios del reclutamiento, entonces, son que mejora el intercambio de gases, menos presentación de neumonía asociada al ventilador, porque pues es obvio, lo tenemos con menos atelectasias, el pulmón ciclando de una manera mucho más gentil, y vamos a tener, aparte de que no vamos a promover neumonías, vamos a tener menos riesgo de desarrollar daño pulmonar inducido por la ventilación. Algo que está siendo muy en boga y que está promoviendo mucho el doctor Gattinoni, que es la descompartamentalización de la lesión pulmonar, algo que tenemos que tener muy en mente, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esta descompartamentalización es lo que hacemos con nuestras medidas de querer proteger al pulmón. Y no es otra cosa que si el paciente tiene una neumonía unilateral, con nuestras medidas en terapia, promovemos que sea bilateral o de focos múltiples a los pocos días, que la distribución de gas sea heterogénea o que haya más liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, también cuando queremos hacer una maniobra de reclutamiento o un concepto de apertura pulmonar, siempre tenemos que sopesar el riesgo y beneficio de la maniobra en sí. Recuerden que el reclutamiento no siempre debe ser necesario, sobre todo si el paciente va a tener poco tiempo en ventilación mecánica, o que si ustedes quieren hacer un reclutamiento muy agresivo, pues entonces van a poner en riesgo la hemodinamia o el estado del pulmón del paciente. El reclutamiento al 100%, ténganlo presente, es raramente alcanzable. Y si es alcanzable es porque el paciente propiamente no tenía tanta necesidad de reclutarse. El tiempo y la presión son importantes. Una vez que tenemos al paciente ya reclutado y con concepto de pulmón abierto, siempre tenemos que estar vigilando y haciendo pruebas para ir disminuyendo los niveles de presión en el ventilador, porque siempre con el tiempo vamos a estar continuamente reclutando. O sea, eso es una realidad. Ustedes, si a la primera no lo lograron, pero tienen cambios que sugieran que han abierto el pulmón, déjenlo así y en un par de horas van a tener un pulmón ya más abierto y entonces van a poder disminuir más las presiones en la vía aérea. Siempre se requiere un nivel suficiente de PIP. A mí me gusta promover el PIP elevado para mantener ese reclutamiento. Hay que monitorear el reclutamiento, aunque es muy difícil. Próximamente ya va a salir a la venta lo que es la tomografía por impedancia eléctrica. Y las altas, tenemos que vigilar la mecánica pulmonar y el intercambio de gases. Y si ustedes quieren monitorear, pues hay que monitorear ambos, mecánica pulmonar e intercambio de gases. Las altas presiones de insuflación deben preceder a la selección de PIP. O sea, en lo particular a mí yo no estoy de acuerdo en esas maniobras que primero subo el PIP hasta 30 y después le subo 25 o 40 de presión inspiratoria. Es al contrario, hacemos un incremento moderado de PIP con el incremento de la presión inspiratoria. ¿Por qué? Porque es el volumen de ciclado el que nos va a ir reclutando y aereando las unidades. El PIP no recluta, ¿sí? El PIP únicamente mantiene abierto el pulmón, así es que si lo subimos, lo único que vamos a provocar entonces es que nuestro volumen de ciclado va a ser heterogéneo y no vamos a poder reclutar de una manera más eficiente. Bueno, entonces es un hecho que con el reclutamiento ganamos unidades alveolares de que no estaban funcionales, las recuperamos, las hacemos funcionales, mejorando la oxigenación, me permite disminuir la fracción inspirada de oxígeno porque hemos ganado unidades, evita el fenómeno de reapertura y colapso, hay menos daño pulmonar asociado y disminuye el daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica. Disminuye el uso de técnicas de rescate, como ya vimos en los estudios de Brochard y del doctor Tom Stewart de Canadá, disminuye los días de ventilación mecánica en los mismos estudios, se asocia a más días libres de disfunción orgánica. Y eso es obvio porque, si estamos ventilando con bajas presiones diferenciales, menos proceso inflamatorio intrapulmonar, el pulmón está en cierto grado en reposo, bien ventilado y funcional, obviamente tiene que haber menos
complicación orgánica sistémica y sí disminuye la mortalidad por hipoxemia grave. Bien, esto es lo que tengo como el mejor concepto, tratando de encontrar la medida perfecta de reclutamiento, y bueno, finalmente es como la ha descrito Lachman desde hace ya mucho tiempo, y que vale la pena leer sus artículos porque viene muy bien descrito de una manera fisiológica o fisiopatológica